Vámonos directamente a la palabra de Dios. Voy a leer de dos pasajes diferentes. Primero, Santiago 4, verso 7. Santiago 4, verso 7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y el otro pasaje está en Romanos capítulo 8. Voy a leer algunos versos salteados. Romanos 8, verso 1 y 2 dice: por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del pecado, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Por tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente llevará a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca ha obedecido las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. En el día de hoy vamos a predicar bajo el tema de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en este lugar. Señor, reconocemos que te necesitamos aún para recibir la revelación de tu palabra. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Señor, que esta palabra entre en nuestro corazón, se siembre y produzca fruto al 100%. Derriba fortalezas que se oponen al conocimiento tuyo. Y ayúdanos a conocerte cada día más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que de vez en cuando experimentan lucha entre hacer lo que Dios le agrada y las tentaciones de este mundo? Eso es algo que le pasa a todo el mundo. En el día de hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver cómo Dios nos saca victoriosos a pesar de esa situación. Porque Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero ¿cómo puede una persona dejar el pecado a un lado? Porque de lo que estamos hablando es de una lucha entre nuestras buenas intenciones y los deseos pecaminosos. Y mucha gente trata de abandonar el pecado, pero muchas veces se encuentra, valga la redundancia, que vuelve y vuelve a lo mismo. ¿Quién puede ayudarnos a nosotros a abandonar el pecado? Y aunque nosotros, mientras estemos en la tierra y estemos sometidos a este cuerpo carnal, dice la palabra que vamos a estar siempre sometidos a esas tentaciones. A pesar de eso, nosotros estamos en un proceso de santificación, donde Dios nos aparta, Él nos aparta para Él y nos llena del poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener dominio e enseñorearnos sobre el pecado y no como estábamos antes, que éramos esclavos del pecado. La pregunta es, ¿quién puede ayudarnos a dejar de pecar? Y la respuesta es bien simple. Esa persona es Jesús. Pero eso se oye muy bien,
Jesús me ayuda a librarme del pecado, y luego dejamos todo tan abierto que no sabemos exactamente si hay alguna participación que yo tengo en esto. Y la verdad es que sí. En el proceso de yo liberarme del pecado, hay una parte que me corresponde a mí hacer, que si no la hago, Dios no va a actuar en mí para librarme del pecado. ¿Cuánto le gustaría conocer todo esto? ¿Cómo funciona? Entonces, lo primero es que tú y yo tenemos que entender es que hay una parte que yo tengo que hacer. Hay una participación que yo tengo que hacer. En el pasaje, en uno de los que leímos en Romanos, el verso 1 de Romanos 8, dice: por tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Lo que está diciendo es algo muy claro. No hay condenación. Dios no condena. Pero eso es a los que están en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿puede una gente haber confesado a Cristo como Señor y Salvador y no estar con Cristo? Claro que sí. Por supuesto que sí. La confesión de Jesús es importante como Señor, pero eso no garantiza que esas palabras hayan sido sinceras. De hecho, muchas personas que lo han confesado han entrado y han caído en pecado. Ahora, ¿cómo podemos dejar de pecar? La clave está en el poder del Espíritu Santo. Dice el verso 2, y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, a Dios, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, es el poder del Espíritu Santo el que me permite a mí yo liberarme del poder del pecado. Nosotros somos el único ser creado en la tierra que tiene la capacidad de decidir, de tomar decisiones, aunque muchas veces eso no lo parezca. En el verso 5 del mismo pasaje dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. La pregunta es, ¿quién te domina a ti? ¿Cuál naturaleza te está dominando? Tentación no es igual a pecado. Ser tentado no significa que usted ha pecado. Ceder a la tentación, sí. Y la pregunta aquí es, y es una pregunta que tenemos que hacernos honestamente, delante de Dios, no delante de más nadie. ¿Quién está dominando mis pensamientos? ¿Quién lo domina? ¿Cuál de las dos naturalezas es la que domina? Porque si quien domina es la naturaleza pecaminosa o la naturaleza carnal, mis pensamientos van a estar concentrados todo el tiempo en eso. Y uno pregunta, ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Déjeme decirle algo. En el proceso de transformación, el verdadero ocurre de adentro hacia afuera. La religión se enfoca en que tú cambies de afuera hacia adentro. La religión trata de que tú comiences a administrar comportamientos sin tener en cuenta la raíz de esos comportamientos que viene de dentro. La clave está en que mi cambio se produzca primero internamente. Es un cambio espiritual que solamente se hace mediante el poder del Espíritu Santo. En principio, como casi todo, empieza muy pequeño ese cambio. Para bien o para mal, empieza pequeño. Empieza como una pequeña semilla. Empieza con algo que yo ajusto. Empieza con yo enfocarme o en mi naturaleza carnal o en mi naturaleza pecaminosa, para que el Espíritu Santo entonces transforme mis pensamientos. ¿Cuál es mi participación en todo esto? Que yo puedo decidir. Dice el verso 6, por lo tanto, permitir
que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir, de nuevo la palabra permitir, que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. La palabra clave en esto es permitir. ¿Y quién permite? Yo. Aquí está la clave. Nosotros no somos esclavos del pecado. Dios, en la persona de Jesús, nos ha dado una elección. Y yo soy quien permito o no permito. La pregunta es, ¿cuál tú vas a permitir? ¿Cuál tú estás permitiendo? Y la otra pregunta es, ¿cómo yo, en un mundo que está inundado y que bombardea tanto los deseos carnales, puedo yo permitirle al Espíritu, que es el que menos aparentemente influencia tiene, sea quien actúe en mí? ¿Cómo puede una persona ser transformada de adentro hacia afuera si la dosis, si el balance de dosis de información que recibe, de influencia que recibe, es como 80 del mundo y 20 del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ese desbalance, o cómo puedo yo ante ese desbalance lograr que Dios actúe en mí para transformarme de adentro hacia afuera? La clave está, una vez más, en la palabra permitir. ¿Qué tú estás permitiendo? ¿Qué yo estoy permitiendo? Porque la Biblia dice que Dios, mediante el Espíritu Santo, nunca nos dio el espíritu de cobardía. La cobardía es miedo, salgo corriendo. Todo lo contrario. Dice que mediante su Espíritu Santo, Él nos dio un espíritu de poder, que es el poder del Espíritu Santo, amor, que es lo que me lleva a mí a servir a otros, a hacer por otros, y por último dice de dominio propio. El Espíritu Santo en mí me da dominio propio, me da la capacidad de yo elegir. De nuevo, ¿qué tú estás permitiendo? ¿O cómo se permite? Si usted tiene un problema con pornografía, ¿qué usted hace en un computador después de las 8 de la noche? Solo. ¿Qué usted hace supuestamente acostado en su cama con un celular con todas las luces apagadas, navegando por el internet, si usted tiene un problema de pornografía? ¿Cuántos de los que están aquí en su sano juicio irían a las 11 de la noche al Simón Bolívar con un farjo de dinero en la mano caminando por la calle? ¿Cuántos de ustedes harían eso? ¿Por qué usted no hace eso? ¿Por qué usted no se atreve? ¿Qué le dice la lógica en ese momento? Que si tú te metes en la boca del lobo con dinero en la mano, tú estás invitando a que te quiten el dinero y te den una pecosa por protestar. Porque si tú entras en ese ambiente y te roban, tú tienes que darle las gracias a ellos. Muchas gracias. De la misma manera, yo pregunto, ¿tú tienes problemas de pornografía? ¿Qué tú haces en un celular de noche? ¿Tú tienes problemas de que Dios te sacó de la fornicación, de la inmoralidad sexual? ¿Qué tú haces andando con un hombre solo? Si Dios no le gusta la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, ¿qué tú haces andando con la persona con la que tú supuestamente te vas a casar a solas? Tú estás invitando problemas. Pero el diablo es astuto. ¿Y sabes lo que él dice? Él entonces te dice, en esa iglesia son fanáticos. No le hagas caso al pastor. El pastor, imagínate, tiene 55 años. Él es de otra época. Él no entiende. Es verdad que yo no entiendo. ¿Tú sabes qué es lo que yo no entiendo? Cuando vienen los jóvenes con 2 lagrimones que están preñados.
Y esos son los que vienen a decir que están preñados, porque hay otros que ni vienen porque se lo sacan. Ahí yo soy bien radical. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes pretender entrar al cine si tú no pagas por una boleta. De la misma manera, tú no puedes pretender que Dios y sus bendiciones vengan a tu vida si tú no haces las cosas que a Él le agradan por tu propio bien. No se puede, no funciona así. La clave está en permitir. Yo no sé dónde tú estás, con qué tú estás luchando, cuáles son las tentaciones, pero aquí habla de permitir, habla de que el Espíritu Santo me da a mí la capacidad de yo elegir. Y si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Si tú lo haces en cosas simples, que tú puedes estar caminando por el sector mejor del mundo y Dios te dice, no te metas por esa calle. El hermano de una amiga hace unos años atrás salió de un apartamento en Piantini a las 7 de la noche, salió afuera para montarse en su vehículo y no tenía 5 minutos en la acera en Piantini cuando vinieron 2 en un motor y le pusieron una pistola en la cabeza y le quitaron todo. Y él protestó, ni siquiera fue que forcejeó. Y el tipo dijo, y este protestando. ¿Y sabe lo que hizo el otro? Le dio un tiro en el glúteo derecho, una nalga. ¡Bam! Le dio un tiro. Toma, para que te acuerdes de mí. Y se fueron. ¿Tú sabes qué quiero decir con esto? Tú no tienes que meterte en el Simón Bolívar, alguno de esos barrios. Perdonen si alguien viene de ahí. Yo me crié en uno también, por si acaso. Pero el diablo anda suelto. Y tú puedes andar en el lugar que tú entiendas que es el más seguro. Y si hay peligro porque el enemigo pasó por ahí y tú estás permitiendo hacer lo que Dios dice, Él te va a advertir para que tú no te metas por ahí. Tengo otro caso de aquí, no voy a mencionar el nombre, reciente. Fuera del país andaban 4 vehículos en caravana. Le tocaba montarse en un vehículo y alguien le dijo, no te montes ahí, móntate en este. Cuando llegaron al sitio, el primer carro llegó junto con esa persona y los 3 habían tenido un accidente. ¿Quién cubrió ahí? El Espíritu Santo. ¿Por qué cubre Él en situaciones como esa? Porque Él cubre a aquellos que tienen un corazón dispuestos a permitir que sea el Espíritu Santo quien los domine. ¿Quién te domina a ti? Aquí viene la tontería más grande. Hay personas que están en pecado y le está yendo bien. Esa gente me da miedo. Ayer estábamos en la conferencia de mujeres y llevamos al doctor Jorge. Él es un médico funcional que habla de muchas cosas. Y él me dijo, mira, no fue lo que me dijo, pero yo entendí que él no es como muy bueno fluyendo, ni con PowerPoint, ni nada de eso. Él me dijo, dame un set de preguntas, yo la leo y yo contesto. Digo, no hay problema, le di preguntas. Y entonces le pregunté, háblanos del café. ¿El café es malo o es bueno? ¿Cuántos quieren saber? Él dijo que eso es así. Sí, porque, señores, todo en exceso hace daño, ¿verdad que sí? Pero hubo algo que él dijo muy importante. En esencia, él dijo que el café no era malo, que era bueno. Pero él dijo algo muy importante. Él dijo, ojo, si tú eres una persona que bebes café de noche y te puedes dormir fácilmente, peligro, tienes que dejarlo. Y él dijo, wow, pero eso como que no tiene sentido. Lo voy a repetir de nuevo. Si tú bebes café de noche y te puedes dormir como que no hay problema, dice el peligro, tienes que dejarlo. Porque el café, dice él, cuando tú te lo tomas, va al hígado y el hígado lo transforma en un estimulante, que es el que te deja despierto. Pero si tú bebes café de noche y el hígado no está convirtiéndolo en un estimulante para dejarte despierto, quiere decir que tú no lo estás procesando bien y se está acumulando y le está dando daño a tu hígado. Por eso, cuando yo veo gente que pecan y pueden dormir tranquilos y se duermen en paz y no está pasando nada y la vida les sonríe,
yo me meto en miedo serio y oro por esa gente. Cuando alguien viene y me dice, pastor, tengo problemas, digo yo, vamos a orar por tu problema, pero eso me da tranquilidad. Porque yo sé que es una gente que bebe pecado o tiene algo que Dios quiere corregirle y Dios lo mete en un desierto para corregírselo. Pero mal aventurado aquel que peca, que no tiene una relación con Dios, que viene a la iglesia y hace lo que le da la gana y le está yendo bien. Ojo, si ese eres tú. Tú tienes serios problemas. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Al permitir, porque ese pasaje que yo acabo de leer se escribió como para darnos información. Si tú permites esto, te va a pasar lo otro. Si tú permites lo otro, te va a pasar lo otro. Pero llega un momento en el mismo libro, que es a partir del capítulo 12, donde el autor, que es Pablo, comienza entonces a decir lo que tenemos que hacer a la luz de lo que él nos dijo anteriormente. Por eso, en el capítulo 12, él empieza con la frase, por tanto. O sea, tomando en cuenta lo anterior, él dice lo siguiente. Amados hermanos, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí lo que está diciendo es que para que a sabienda de lo anterior, ando en el espíritu, pasa esto, ando en la carne, pasa esto. A sabienda de lo anterior, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi participación? De eso es que se trata. En el verso 1, en esencia, lo que Dios está diciendo es que por todo lo que ya Él ha hecho por nosotros, Él nos pide una sola cosa bien simple de nosotros. Todo. Dios no solamente quiere tus hijos. Ay, Señor, te someto a mis hijos. Y todos los padres quieren que Dios coja a sus hijos para no tener que estar bregando con el día a día de ellos. Pero cuando Dios dice todo, fíjense que menciona la palabra cuerpo y hay personas que piensan, a Dios no le importa el cuerpo, de total, el cuerpo mío se está decayendo, no importa toda la cirugía plástica que yo le meta y todos los votos que yo le meta, eso se está decayendo. No, a Dios sí le importa tu cuerpo, viejo, decayente como está ahora, porque Él dice que como tú cuides ese cuerpo, habla de ti. Y Él te quiere con todo y el cuerpo. Si yo le digo a una gente, imagínense que hay un vaso de agua en una mesa. Y yo te digo, pásame el vaso de agua. Yo tomo el vaso de agua y te lo doy. Tú recibes el contenedor junto con el contenido. Dios quiere tu cuerpo y también quiere tu alma. Él quiere las dos cosas. Y básicamente lo que Él está diciendo es, ya que tú sabes todo lo anterior que yo te dije, ahora mismo tú tienes que tomar una decisión. Y es la decisión de entregarme una pequeña cosa de ti. Todo. Tu cuerpo con todo lo que tiene y tu alma. Él lo quiere todo. Eso implica que a la hora de tú hacer algo con tu cuerpo, si tú lo entregas, tienes que tener mucho cuidado porque ese cuerpo no te pertenece. Señores, la gente que fornica no entiende eso, no ha tenido un encuentro con el Señor. ¿Tú sabes lo que tú coger algo que le pertenece a Dios para tú estar fornicando? Sexo fuera del matrimonio, para que me entiendan un poco más claro. Lo grande del caso es que Dios dice que el que escuche esta palabra y se queda, como yo veo mucha gente a veces que se quedan, tú la dices y ellos no la escuchan. No la escuchan. Porque en el capítulo 1 del mismo Romanos dice que cuando una gente escucha y no hace caso, entonces Dios dice, sácale el líquido de freno, quítaselo. Y quítaselo justo antes de que lleguen a la bajada. Quítale los frenos y desactívale la emergencia.
para que entonces ellos, si querían tener sexo, ahora lo disfruten tanto que pierdan toda capacidad de pensar en Dios y le den para allá. Y van a estar bajando en un alta y van a estar y pasan 2 o 3 años, a veces 2 meses, pero cuando llegan al fondo se estrellan. Primera decisión, toma la decisión. Señor, toda mi vida es tuya. Si toda tu vida es tuya y tú vas a coger un préstamo, ¿a quién tú tienes que pedirle permiso primero? Si todo lo que tú tienes es de Dios y tú vas a gastar dinero que tienes en el banco, ¿a quién tú tienes que pedirle permiso primero? Si tú tienes un hijo o una hija, esto le va a doler a mucha gente, yo lo siento. No, que yo quiero que mis hijos estudien fuera y cojan un título de fuera. Está bien, mándalo para afuera. Una vez yo le pregunté al doctor Anthony Davidson, que es decano de la universidad, y le dije, ¿usted me le puede conseguir una beca a uno de mis hijos? Y él me dijo, sí, para estudiar en la universidad. 4 años, cada año a 50,000, no pesos. Y él dijo, sí. Ahora, ¿tú quieres escuchar un consejo? Yo le dije, siempre. Me dijo él, no lo hagas. Yo le pregunté por qué, solamente para escuchar lo que me iba a decir. Me dice él, Randy, así que él habla. Have you ever heard of a place called Sodoma and Gomorrah? ¿Alguna vez tú has escuchado oír de un sitio llamado Sodoma y Gomorra? Yo le dije, sí. Me dijo él, así son las universidades en los Estados Unidos. ¿Y saben qué me dijo? No todo el mundo tiene la gracia que Dios le dio a Lot para preservarse en esos ambientes. Tú tienes el dinero, los recursos, tú quieres mandar a tus hijos a estudiar fuera. Pregúntale al Señor, pues esos hijos no son tuyos. Él te los puso en tu casa para que tú los representes a Él aquí en la tierra. ¿Habrán quien irán a la universidad y no se contaminarán? Sí. Claro. Eso pasa también. Y ahí él mismo dice, después que tú entregues y tomes la decisión, entonces te voy a decir la segunda clave, no imites ni conducta ni costumbre de este mundo. No lo imites. Y si tú no imitas las costumbres de este mundo, Dios te da un premio. ¿Cuál es el premio? El premio es, entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios. Dios te premia dándote a conocer su voluntad para ti cuando tú tomas la decisión de entregarte a Él completo y dejas de imitar lo que hacen otros. En estos días yo estaba pasando por internet y me encontré con una persona, una amiga conocida hace muchos años en el internet, con un cigarro, con un tabaco. Y yo dije, ¿desde cuándo esta mujer le cogió de comer el cigarro? O tengo un amigo que le salió una tortícolis en el codo. No, la tortícolis no es en el codo, es una coditis, ¿verdad? El punto es que tiene un asunto jugando golf. Ahora, yo que lo conozco, ¿saben por qué él está jugando golf? Porque el golf se ve cool. ¿Usted tiene deseo de jugar golf? No, deje eso. En Estados Unidos a mí me aconsejaron, si tú quieres conseguir buenos negocios, juega golf, porque ahí la gente ahí se hacen buenos negocios. Y ahí fui yo también, agarré, compré. Mentí, yo no compré. Me regalaron un bulto lleno de palos de golf. Me lo regalaron. Entonces yo comencé a practicar golf aquí y cuando vengo aquí le digo a mi esposa, averígame dónde, me dice ella, en un sitio que se llama Isabel Villa, hay un sitio que tú practicas, y cojo yo para allá y estoy ahí, y ella y los muchachos mirándome, y yo ahí. Lo primero que no me gustó fue que me dijeron que yo no puedo doblar el codo de la mano izquierda. Déjeme doblar el codo, porque yo lo que aprendí fue béisbol. No, es ahí derecho, ahí, no se puede. Yo estaba sufriendo porque yo hacía 7 swings y cada vez que daba la bola, en vez de coger para adelante, cogía para la derecha o para la izquierda.
Entonces, como que un día yo entré en razón, yo dije, pero yo no tengo que jugar golf. Y solté el bulto. Un cliente de nosotros en una empresa de aquí grande, el tipo, un gerente, y un día llega en una motocicleta Harley, con jacket de cuero y muchas cosas. Y entonces a mí se me metió, pero yo debería tener una Harley. Digo a mi esposa, digo, mami, ¿qué tú crees si nosotros compramos una Harley? O una motocicleta. Y me dice ella, no, bien, yo sentada atrás en la cola de un motor contigo. Ustedes se imaginan a la pastora montada en la cola de un motor con un jaque de leather, imagínensela. Y la verdad es, porque tengo que ser sincero, yo lo consideré seriamente. Y yo me veía en el sur ahí con un guía que hay que tener los brazos así. Yo no entiendo cómo la gente puede manejar un motor así, porque es ahí yo lo controlo, pero hay gente que andan con los brazos así. Y años más tarde, yo me encuentro con, no imites, no imites. ¿Quién te ha dicho a ti que porque salió una aplicación que se llama TikTok, que tú tienes que estar poniéndote de mojiganga haciendo videos? En una ocasión, en una universidad donde había muchos estudiantes, se para una estudiante que iba a ser evaluada para entrar en un programa. Y estoy parafraseando, y ella decía, mi nombre es Emily. Y se paró una joven y dijo, Emily González, que sé yo cuánto. Y yo tengo un hermano, y salió otro y dijo, tiene un hermano que se llama Miguel y tiene 4 que se llaman tal cosa y tal cosa. Ella dijo, a mí me gusta, y se paró otra y le dijo todo lo que le gustaba. Y ella estaba asombrada y diciendo, pero ¿quiénes son ustedes? Y ella se le vio la pregunta en la cara y hubo un joven que le dijo a esa Emily, le dijo, Emily, lo que pasa es que tu vida entera está expuesta en las redes sociales. Eso es conocimiento de todo el mundo. O tengo un enamorado y como mi amiga se acuesta con su novio a pesar de que tiene 17 años, pues entonces yo tengo que hacer lo mismo, porque si no, cuando ella me pregunten, ¿y ya tú lo hiciste? Y yo diga, no, yo no lo he hecho, yo voy a quedar fea. Y Dios te dice, no imites ni las costumbres, ni los hábitos, que si tú lo haces en el día a día de manera consistente, Dios te va a premiar con algo. Su premio es que tú vas a conocer su voluntad. Y ya para concluir, wow. El fin de semana yo estaba en una boda que me invitaron para oficiar una boda, no como invitado, sino para oficiar una boda civil y religiosa. Fue una boda para mí muy especial porque la novia era judía y el novio católico. Una judía que vivía en República Dominicana y un católico que vivía o vive en Panamá. Y durante los meses de preparación, las veces que me llamaban era por un solo asunto, y era que ellos querían que yo mantuviera un balance en la ceremonia a nivel espiritual entre judío y, me dijeron, católico. Entonces, para complicar las cosas, no quieren que sea muy judía, no muy católico, y para complicarlo contratan a un pastor para que los case, de una iglesia evangélica. Entonces, yo le dije, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Y la ceremonia se dio muy bien. El tema no es la boda en sí, el tema es que yo había planificado que esa boda mi esposa me acompañara, porque como era en el este y era tarde del viernes, yo dije, bueno, cada vez que yo voy a una boda así, siempre nosotros nos pagan un hospedaje y así yo me quedo, aunque sea una noche, en el este, mirándole la cara a mi esposa sin que alguien nos diga y nos llame para algo. Pero la boda fue el viernes y mi esposa tenía que predicar en la conferencia de mujeres. Por lo tanto, la solución fue
ir acompañado de alguien. La pregunta es ¿qué? ¿Quién? Y en esa preguntadera, nuestro hijo Jason se ofreció, yo voy contigo. Y nos fuimos. Imagínense, un viaje de 2 horas, estadía y todo, con tu hijo. ¿Qué mejor que eso? Pues la pasamos muy bien. Y cuando veníamos de allá para acá, entonces Jason me dijo, chequéate estos mensajes, unos mensajes bien interesantes. Hubo uno que me tocó al punto tal que yo sentí que tenía que compartir con ustedes, que es una ilustración de lo que yo acabo de decir. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que Dios hace hoy, Él lo ha hecho toda la vida. Y hay un personaje en la Biblia donde todo esto que yo acabo de hablar, naturaleza carnal, versus naturaleza espiritual, se manifestó de una manera tan trascendental que la Biblia tiene un libro y se trata de la vida de Daniel. Entonces, en el libro de Daniel, bien rápidamente, solamente voy a parafrasear algunas cosas. Dice en el verso 1 que durante el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, están hablando cronológicamente, ese año del rey Joacim, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. O sea, sitiarla significa que la rodeaba y duraban meses donde no entraba ni salía nadie. Finalmente se morían de hambre, se debilitaban y era más fácil entrar. Pero una de las cosas que responde esta historia de Daniel son 2 preguntas. ¿Dónde comienza el carácter de una persona? ¿Dónde comienza el carácter de una persona? ¿Dónde comienza a formarse? ¿Dónde el valor de una persona y la integridad echan raíces? ¿Cómo comienza esto de formar un carácter como el que Dios le agrada? Un carácter como el de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde comienza esto? Y en el verso 1, básicamente el contexto de lo que ocurrió fue que por años el pueblo de Israel se había metido en pecado, en idolatría, imitando a los pueblos que estaban alrededor, imitando sus costumbres, imitando sus conductas, tal como dice Romanos 12:2 que no debemos hacer. Y Dios le mandó profetas que le hablaban, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, por años, muchos profetas. Uno de ellos fue el profeta Jeremías. Finalmente Dios le dijo a Jeremías, es inevitable, voy. Y entonces uno de los reinos más poderosos de la época, el reino de Babilonia, entonces atacó a Israel. Ataca a Israel, destituye a su rey, lo mata eventualmente y esclaviza a la mayor parte del pueblo. Y el pueblo es exiliado para vivir como esclavos. Pero algunas personas de Israel, el rey Nabucodonosor, en su sabiduría pagana dijo, los más inteligentes yo los voy a adoctrinar para que sirvan a la corte del rey. O sea, los mejores talentos. En el verso 1, Dios le entrega a Israel a Babilonia, una nación poderosa, majestuosa. De hecho, Babilonia ha sido tan, pero tan mencionada y tan asombrosa como gobierno, que una de las maravillas que consideran los historiadores del mundo, que son los jardines colgantes de Babilonia, todavía se mencionan al día de hoy, a pesar de que esto ocurrió hace más de 2600 años, unos 600 y tantos años antes de Cristo, ocurrió todo esto. El rey convirtió en esclavo a la mayoría, a otros los seleccionó para que sirvieran en la corte del rey. Él los sometía a un entrenamiento de adoctrinamiento y dentro de estos jóvenes que se llevaron, habían 4 que se habían destacado, que eran Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Imagínate, estos jóvenes, según dicen algunos expertos, yo no puedo contratar eso, pero lo dicen, tenían que tener alrededor de 15 a 16 años aproximadamente. Eran adolescentes. Ellos crecieron conociendo sobre Adonai, sobre el gran poder de Dios, el que estaba por encima de todos los reyes, y cómo Él le agradaba que la gente viviera. De repente un día se encuentran caminando por el desierto, guiados por soldados de otra nación, que hablan incluso en otro idioma. Ese viaje era a pie, era largo y era tedioso. Luego, en el verso 3,
dice que el rey Nabucodonosor le ordenó a Aspenaz, jefe de Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá, de los judíos, y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. De nuevo, ellos seleccionaron a los mejores para adoctrinarlos, pero lo más importante es que a los que seleccionaron eran personas jóvenes. Y eso está ocurriendo hoy en día. El rey de Babilonia de entonces, que fue destruido, mantiene lo que se llama el espíritu de ese reinado, que es lo mismo que vemos ahora: paganismo, idolatría, un derroche de riquezas, codicia, drogas, inmoralidad sexual, todo con todo y nada que ver con Dios. Y hoy en día, como ya ustedes saben, y los que no lo saben, que siguen durmiendo, espero que despierten, hay una agenda que trata de cautivar y adoctrinar a la generación que va surgiendo ahora. Una agenda que trata de adoctrinarlos en la devalorización del ser humano, primero empezando por el ser humano no nacido, que promueve el aborto a través de leyes supuestamente con 3 excepciones, que no son excepciones nada, porque la Biblia habla: desde el vientre de tu madre te conocí, yo vi cómo crecieron tus huesos. Dios crea al ser humano y es un ser humano desde la concepción. Pero ellos tratan de sembrar mentiras para cambiar lo contrario. Y hay muchos jóvenes incluso que vienen a la iglesia que defienden el aborto, por ejemplo, en 3 causales, porque no entienden, no saben lo que Dios dice. También algo como la homosexualidad, que el mundo quiere vender, que es algo normal, y no lo es. La homosexualidad no es normal, es un pecado ante los ojos de Dios. Déjenme decirlo bien claro. Y como quiera, estos jóvenes pasaron de estar en un ambiente seguro, como en el que estamos nosotros en esta iglesia, con aire acondicionado, donde podemos predicar la palabra de Dios, pasaron a un estado donde Dios no era valorado. De hecho, todas las riquezas del templo ellos se las llevaron. Dice el verso 5, el rey les asignó una ración diaria de alimentos y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrar en el servicio real. O sea que el rey básicamente dijo a esos jóvenes: dale de lo que yo como. Mandó a entrenarlos por 3 años para luego considerarlos para servirle al rey. Y aquí comenzó el primer dilema de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías. Su primer dilema era: ¿a cuál rey iban a servir? ¿A Nabucodonosor, que representa todas las cosas del mundo? ¿O a su Dios, que ellos habían crecido sabiendo que era el rey que estaba por encima de todos los reyes, el rey supremo? Ellos pudieron haber pensado: después de todo, la situación en la que estamos, dentro de lo malo, no es tan mala, porque no somos esclavos, no tenemos que hacer el trabajo duro. Estamos en el palacio de gobierno, nos están alimentando del banquete que come el rey. Y lo único que estaban pidiendo de nosotros es que cambiemos algo tan simple, tan insignificante, como comer de lo que ellos comen. ¿Qué tiene de malo? Tienen la mejor comida. ¿Por qué, ya que estamos aquí, las cosas están tan mal, no evitamos el conflicto? No nos metemos en problemas, no sea que me saquen de acá, y aprovechamos estos beneficios. Había un solo problema, que en su época Dios le decía que ellos no podían comer comida que había sido dedicada a ídolos. O sea, la comida babilónica estaba fuera de las opciones que ellos tenían. El verso 7 dice que el jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres. Incluso a Daniel lo cambió por Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. ¿Por qué? Porque los babilonios estaban decididos a transformarlos hacia su nueva cultura, y una forma de hacer eso es cambiándole el nombre.
Los nombres que ellos tenían antes eran nombres que significaban algo para Dios. Pero ahora a Daniel quería llamarlo Belsasar, que era mi Dios es Baal. De manera que cuando lo llamaran todos los días, le dijeran, hey, Daniel, perdón, Belsasar. O sea, hey, tu Dios es Baal. Dicho sea de paso, tú estás aquí preso y el Dios al que tú le sirves no sirve para nada. O sea que mi Dios le ganó a tu Dios. Ven acá. Era para recordarle eso todos los días a ellos. Le habían cambiado todo. Su dilema de ellos es el dilema que tienen todos los jóvenes hoy en día en el mundo y los adultos también. ¿Le sirvo a Dios o simplemente hago todo lo que los demás hacen? ¿Le sirvo a Dios y quién sabe lo que va a pasar? ¿Quién sabe el bullying, las burlas, el aislamiento? ¿O simplemente decido probar y hacer lo que todo el mundo hace? Después de todo, de lo que estamos hablando es una simple comida. Dios es nuestro Dios y Él entenderá, Dios entiende. O sea, Dios va a entender perfectamente. ¿Cuál es el problema? Esto solamente es comida. ¿Qué problema puede haber? Como quiera tú y yo nos vamos a casar, ¿por qué no nos acostamos ahora? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, uno tiene que aprender. O sea, vamos a probar la cocaína en un momento. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de beberse unos tragos? Los pastores nos dijeron que no nos pusiéramos la mano, pero ¿qué malo tiene que nos demos un besito? ¿Un besito? ¿Qué puede tener de malo eso? Pero en el verso 8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe de Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. En el verso 8 dice que Daniel decidió no contaminarse. Él decidió no contaminarse. Él decidió no ceder ante esta pequeña y aparentemente insignificante decisión. Y eso, mis amados, fue el momento clave en su vida y en la vida de la nación de Israel. Ese momento de esa pequeña decisión fue el momento clave en la vida de Daniel. Ese momento en que tú tienes que decidir con algo bien pequeño que aparentemente no es insignificante y a Dios no le importa, total, yo lo hice una vez, estoy en la iglesia, me arrepentí, he sentido el Espíritu Santo y no pasó nada. Créanme, cuando toda acción que uno toma trae consecuencias. Hay muchas cosas que a la gente le pasa que no saben por qué les están pasando. Y fue la decisión la que él tomó de, por pequeño que sea, hacer solo lo que a Dios le agrada. Porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Nunca se debe desestimar el poder de una decisión de agradar a Dios por encima de todo, aunque sea pequeña. Nunca desestime eso. Y la pregunta es, ¿en qué área de tu vida tú tienes que tomar decisiones como esta? Finalmente, en el verso 12 dice, por favor, ponme a prueba por 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse estos 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes. ¿Saben una cosa? Daniel no
discutió con los no creyentes que Dios puso sobre él. Él no discutió con ellos. Pagano, vete de ahí, impío. Jehová reprenda al diablo. Él hizo lo que le agradaba a Dios y buscó la forma de agradar a sus opresores. Al final, como consecuencia, en el verso 17, dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional, o sea, la capacidad excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel le dio la capacidad de interpretar el significado de visiones y sueños. Por haberse mantenido fiel en lo poco, Dios puso favor y gracia sobre estos 4 jóvenes, para que, viviendo rodeado de cautividad, viviendo en un ambiente donde todo era completamente opuesto a lo que ellos estaban acostumbrados y al ambiente que Dios había creado, para que ellos pudieran alzarse en favor y gracia delante de sus opresores por estas habilidades que Dios le había dado. Cuando tú te mantienes fiel a Dios en lo pequeño, Él te va a dar cualidades excepcionales que te permitirán luego destacarte. En el verso 19, luego habla de que pasaron 3 años y cuando lo llevaron delante a todos los jóvenes, dice la palabra que esos 4 jóvenes por mucho encontraron que eran los mejores a la vista del rey. ¿Dónde comienza el carácter? ¿Dónde echa su raíz la integridad? A partir de ahí, Daniel y sus amigos fueron contratados para trabajar en las cortes del rey. El trabajo de ellos era un trabajo político. Ellos trabajaban en el gobierno como asesores, nada más y nada menos que del rey, porque la sabiduría que Dios le había dado los colocó ahí. No desestimes el poder que tiene decidir hacer lo que Dios le agrada, por más mínimo que sea. No pienses: a mí nadie me está viendo. El Salmo 139 dice que no hay forma que tú y yo no podamos esconder de Él. Probablemente tu papá, tu mamá, los pastores y el resto de la iglesia no saben lo que tú estás haciendo, pero Dios lo ve. Y por cada decisión que nosotros tomemos, que tenemos toda la libertad de hacerlo, nosotros vamos a tener que dar cuenta y vamos a vivir y a experimentar consecuencias. ¿Dónde comienza el carácter? ¿Dónde la integridad echa su raíz? En el caso de Daniel, no fue en el horno de fuego de sus amigos o en la cueva con los leones. En el caso de Daniel y sus 4 amigos, el carácter comenzó a formarse de ellos en el corazón, con pequeñas decisiones que un día ellos empezaron a tomar, con algo pequeño ante los humanos, pero extremadamente importante ante los ojos de Dios. Y ese capítulo termina en el verso 21 diciendo: Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. ¿Ustedes saben quién fue el rey Ciro? El rey Ciro fue el rey de otra nación que tomó el dominio de la región, porque el imperio babilónico con Nabucodonosor desapareció. Y aquí está diciendo que Daniel vivió para ver a Nabucodonosor, rey poderoso, desvanecerse con todo su reinado. Sin embargo, él permaneció hasta ver a otro reinado llegar. El rey pasará, los reinados pasarán, pero los que hacen la voluntad de Dios vivirán para siempre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por algo importante en el día de hoy. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. En este periodo de crecimiento en el que estamos todos, Dios quiere que nosotros crezcamos en carácter.
Para eso tenemos que ser transformados. Y Dios lo que nos ha recordado en el día de hoy es que la transformación real empieza de adentro hacia afuera. La verdadera transformación empieza cuando nuestra manera de pensar cambia. Dios cambia nuestros pensamientos a través de lo que nosotros escuchamos y vemos. Y nosotros podemos ser intencional para que Dios tenga éxito en transformar nuestros pensamientos. ¿Cómo? Decidiendo lo que vamos a escuchar, decidiendo lo que vamos a ver. Tú puedes decidir si vas a estar de noche. Tú puedes decidir mirar una serie bíblica, leer un libro. Más que estar en internet, lee. Coge un libro y ponte a leer. Decide leer, por ejemplo, la historia de Daniel para que tú veas cómo su carácter se fue transformando, cómo Dios lo fue transformando y lo llevó a grandes momentos y lo llevó a pasar grandes pruebas de fuego. Dios quiere transformarte. Para hacerlo debe cambiar tus pensamientos. Tú tienes que ser intencional en que Dios tenga éxito, decidiendo lo que tú vas a escuchar y lo que tú vas a ver. También tú debes, júntate con personas que te ayuden a acercarte más a Dios. Sobre todo los jóvenes. Los jóvenes que desprecian a Dios, los que te sosacan, que te influencian para que tú hagas lo que a Dios no le agrada. No andes con ellos. Busca gente que te ayude a acercarte más a Dios. Número 3, no toleres el pecado en ti ni en otras personas. Si es en ti, la forma de no tolerarlo es ejerciendo el dominio propio. Tú tienes la capacidad de decir la palabra que te va a librar de tantos problemas. 2 letras tiene: no. Pero el dominio propio no solamente tiene que ver con decir que no. El dominio propio también tiene que ver con decir sí. Dile sí a las cosas de Dios. Al principio tú no vas a querer, pero esto no se trata de lo que yo quiero. Esto se trata de lo que tú necesitas. Y cuando tú lo haces, Dios hace luego que te agrade. Si es en ti, di que no. Si has cometido algún pecado, confiésalo delante de Dios y arrepiéntete, cambia. Pero si es en otras personas, ten el amor y el respeto por esa persona para llamarle la atención. Eso que tú has hecho no está bien. Podrán insultarte, decirte no te metas en mi vida. Esos son problemas de ellos. Pero la palabra dice que el que sabe qué es lo que está bien y no lo hace, peca. No toleres el pecado en otros. No te hagas de la vista gorda. Tu amiga se está acostando con el novio, díselo. A Dios no le agrada eso. Pero más que decírselo, búscaselo en la palabra y decirle, mire, esta es la palabra de Dios. Y Él habla de que la fornicación a Él no le agrada. No heredarás el reino de los cielos. Dios dice en su palabra que su palabra nunca regresa vacía. Ella podrá rechazarte, pero esa palabra se siembra cuando ella la oye. No toleres el pecado. No permitas que la gente hable mal de otras personas. No permita que la gente hable mal de tus pastores. No lo permitas. Yo te garantizo algo. Nosotros vamos a cometer muchos errores porque somos seres humanos. Nosotros no somos más especiales que nadie. Simplemente tenemos un trabajo dentro del reino un poco diferente, con mucha responsabilidad, al cual Dios le exige más. No permita que critiquen a tus pastores. No lo permitas. Vete de ese lugar. Dile a la persona, no te permito que hable mal de los pastores o de algún hermano. Y si lo hacen, llama a la persona, mira, este está diciendo que tú hiciste tal cosa. Ponlo ahí, sácalo a la luz. Mis hermanos, mis hermanas,
en el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para vivir la vida como que nada está pasando. Tenemos que ser intencionales en permitir que Dios nos transforme, permitiendo que cambie nuestra manera de pensar. Tenemos que ser intencionales. No podemos ser personas, como dice la palabra, como las olas que un día van donde las lleva el viento, un día están, pero otro día no están. Dice la palabra que esas personas son inestables en todos sus caminos. Tenemos, tú tienes, yo tengo, que así como hizo Daniel y han hecho tantas personas, ejercer la capacidad de decidir no al pecado, sí al Espíritu Santo, un día a la vez. Y mientras más tú sigas lo que el Espíritu te manda a hacer, mientras más rápido lo hagas, más discernimiento te va a dar, más el Espíritu Santo va a asesinar la carne, el ego, y vas a experimentar lo que dijo Pablo en una ocasión: es que ya no vivo yo, es Cristo que está viviendo por medio de mí. Es como si lo que tú piensas y lo que tú haces es como si Él lo hiciera, y eso se crea en automático, y donde quiera que tú llegas, tú eres de bendición para otras personas. Pero Dios puede hacer eso, quiere hacerlo, tiene el poder para hacerlo, pero tienes que ponerle tu parte. Ejerce. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por aquellos que tú le has dado la fortaleza para decir que no. Te doy gracias por aquellos que si han caído, tú le has dado, Señor, la humildad, el sentimiento de humildad tan grande como para confesar sus pecados y arrepentirse. El Señor te dice: yo no te condeno. Yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte. Yo vine a salvarte. Por eso es que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy el Señor te invita a que, si tú no lo has hecho, tú le entregues tu vida a Jesús, que tú tomes la decisión de entregarle su vida a Él. En Romanos 10:9 dice que si una persona confiesa por su boca a Jesús y cree en su corazón que Él es el Hijo de Dios, que murió para pagarlo por los pecados, dice que esa persona recibirá el regalo de la salvación. ¿Y qué es la salvación? Que Dios te saca de las garras del pecado y empieza el proceso de hacerte una nueva criatura todos los días y te transforma de adentro hacia afuera. Así que yo te voy a invitar ahora a que tú hagas una oración repitiéndola después de mí. Tú estás en el internet mirando, también haz esta oración ahí delante de tu celular, de tu iPad, de tu computadora, de tu televisor. Esta es la oración más importante. Dios quiere cambiar tu vida en un instante, ahora mismo. Y esta oración, solamente pedirlo, te da acceso al regalo más grande que un ser humano puede recibir: la salvación, una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que repite conmigo en voz alta esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios que murió para pagar la deuda de mi pecado. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida y guíame, Señor. Ayúdame a caminar bajo tu guía todos los días de mi vida hasta que yo parta de este mundo. Amén. Gracias, Jesús.